Nos acompaña a esta hora la exministra Cecilia López. Ella estuvo a cargo de la cartera de Agricultura en esta misma administración, la de Gustavo Petro. Exministra, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bueno, es un placer como siempre. Gracias por la invitación. Qué gusto. Exministra, ustedes con Laura Sarabia sostuvieron fuertes diferencias. Usted en algún momento se lo comentaba a los medios de comunicación en Colombia que no le gustaba el papel que estaba asumiendo en ese entonces Laura Sarabia, incluso antes de ser canciller, tomándose, decía usted, atribuciones que no debía tomarse, y la mostraba usted como un obstáculo para comunicarse directamente con el presidente. ¿Le sorprende esta noticia, la renuncia de la canciller esta semana? Bueno, sí me sorprende. La verdad es que más que culparla a ella, yo siempre dije que el presidente le había entregado unas responsabilidades que eran de él o de otros miembros a una persona muy joven que no conocía el Estado en ese momento y le hacía insistir frente a los ministros y en mi caso como ministra de Agricultura sobre temas que yo que conozco el Estado, que he estado en muchos gobiernos, sabía que no se podían hacer. Y con eso tuve diferencias y en la salida pues me pareció que usó unas atribuciones que no le correspondían. Si el presidente nos iba a sacar, quien nos sacaba era el presidente, no ella. Pero, en fin, me parece que sin desconocer sus méritos, porque creo que con toda su juventud ha sido pues eficiente, ha tratado de hacer lo mejor posible. Yo creo que el error más que de ella, pues sí, no, demasiado joven para lo que le asignaron. La responsabilidad es más en el presidente que le asigna un papel demasiado protagonista en un momento dado. Ahora, esto de acá se veía venir, o sea, ya esas relaciones que habían tenido con el presidente, pues ya se comentaban que se habían resquebrajado y ya como canciller él la había desautorizado en varias ocasiones. Pero esto es muy de fondo porque, entre otras cosas, es producto de una división interna y esas confrontaciones en todos los gobiernos se presentan, pero se resuelven internamente, no se resuelven en público. Sí, vimos justamente esas diferencias estallar en ese famoso Consejo de Ministros televisado, el primero, y justamente cuando se empezaron a ver públicamente esas fisuras. Yo le confieso que cuando el país conoció la carta de renuncia de Laura Sarabia esta semana, yo me acordé inmediatamente de usted y me hizo una pregunta que se la quiero transferir ahora a usted. ¿Recibió Laura Sarabia de su propia medicina con esta polémica que se armó con Alfredo Saade, ahora jefe de gabinete de Petro, cuando usted justamente cuestionó en su momento el papel de Laura Sarabia, el papel que ahora quizá está asumiendo Alfredo Saade en el gabinete como una especie de obstáculo, como un factor de desestabilización que termina desautorizando a los ministros? Pues mire, yo creo que son momentos como distintos. Ella estaba muy recién llegada, obviamente acabábamos de empezar el gobierno, ya no conocía el Estado. Aquí lo veo un poco más complicado. Sin duda, a todos nos sorprendió que asumiera la Cancillería porque pues todos sabemos que para ser canciller se necesita tener una experiencia muy grande en temas diplomáticos, hablar otro idioma, porque si no es muy difícil. Pero aquí lo que me afana es que es un tema, primero el tema, es terriblemente grave que se cometa un error con los pasaportes. Yo no sé, de pronto Laura tiene razón, yo no conozco todos los temas, pero lo que yo sí sé es que un error en los pasaportes tiene unas consecuencias sobre la población colombiana, sobre el país, de unas proporciones inmensas. Y la persona a quien el presidente le delega es una persona, primero, con un estatus inferior dentro del gobierno a la canciller. Y segundo, yo me pregunto, él simplemente dijo, yo cumplo órdenes. ¿Dónde está el análisis para decir que lo que estaba proponiendo Laura Sarabia, que era extender por un tiempo la empresa que siempre ha manejado los pasaportes, y darle esto a una institución que le están dando demasiado protagonismo? Yo no entiendo cómo. Y que no se haya evaluado realmente si tiene la capacidad. Mire, a mí me parece esto de una gravedad infinita. Entonces, aquí no solamente se trata de la salida de la canciller, la persona más cercana al presidente, en fin. Aquí se trata un tema de una gravedad, porque ¿dónde está la solidez para realmente mirar las dos posiciones? ¿Dónde está la objetividad?
de la decisión que se va a tomar. Y yo no creo que se estén evaluando, y eso es para el gobierno como tal, las consecuencias de un error y de una equivocación en este tema. Exministra, ¿usted cree que Laura Sarabia estaba en lo correcto al defender la continuidad por emergencia, por urgencia manifiesta de este contrato de los pasaportes? Ayer tuvimos precisamente al ex canciller Murillo, quien había promovido el contrato con Portugal y con la imprenta nacional, pero en contravía la canciller Laura Sarabia terminó promoviendo más bien la continuidad por urgencia manifiesta de la actual empresa, Thomas Gregg Sons. Ahora, el ex canciller Murillo nos decía este sábado que no está seguro que se puedan cumplir los plazos porque quedan solamente 2 meses para el cambio de contrato. ¿Usted cree que aquí está brillando nuevamente por su ausencia los argumentos técnicos en la actual administración? Pues mire, yo no soy una experta en estos temas y tampoco he estado metida en eso, pero lo que yo sí quisiera ver son los argumentos técnicos de defender continuar con la empresa que siempre ha manejado los pasaportes acá, con el otro argumento de que es la imprenta la que sí está lista y que Portugal sí tiene todos los elementos. ¿Dónde están los argumentos? Que le prueben al país, ¿sí? Que lo que está diciendo el presidente, a través de una persona cuya misión, lo ha dicho explícitamente, es seguir las órdenes del presidente, independientemente de que esto es una ruptura dentro del gobierno. ¿Dónde están los argumentos? A mí me parece esto, como le digo, no es solamente grave, porque de nuevo hay un replanteamiento en un gabinete que se replantea cada rato, ¿sí? Con unas consecuencias muy graves, sino que el tema es supremamente delicado. Y a mí personalmente, como ciudadana, no me queda claro que la decisión que está tomando el gobierno sea mejor que la decisión que había planteado Laura Sarabia. Claro, es que lo pregunto porque hemos venido de una seguidilla de argumentaciones que el país no tiene del todo claro si son argumentos técnicos. En su momento hubo un debate muy fuerte en el gabinete entre esos ministros técnicos, tecnócratas y los ministros más activistas, precisamente entre otros temas, no solamente el de los pasaportes. Estoy hablando de debates en la reforma a la salud, reforma tributaria, entre quienes cuestionaban a la administración porque sentían que había más argumentación política, activista, demagógica, que argumentación técnica y con argumentos basados en evidencia. Y parece ser que el tema de los pasaportes viene a sumarse como un caso más de esas denuncias de que el gobierno no se está tomando en serio la capacidad de decidir con razones técnicas, sino más bien políticas y de activismo. Pues mire, yo creo que uno no puede decir que Laura Sarabia y su equipo pues sea del mayor nivel técnico. Yo creo que en la Cancillería hay gente muy seria. Han salido mucha gente, pero yo creo históricamente en la Cancillería pues hay una carrera diplomática, algo tiene que quedar de eso y esa carrera diplomática estaba actuando. Yo espero que los asesores de Laura hayan sido suficientemente sólidos. Lo que a mí me parece muy grave es que quien está defendiendo esa posición se identifica como la persona que simplemente cumple las órdenes del presidente. A ver, presidente, entonces denos los argumentos. A mí me parece muy sorprendente que a esta institución se le entregue no solamente la responsabilidad de los pasaportes, sino que le van a pasar todos los contratos del Estado. Un momentico. Es decir, explíquenos bien de cuándo acá esta institución adquirió la solidez técnica para eso. Ahora, que se pueda asimilar a las otras discusiones, pues digamos que sí, en el sentido que yo confío que en la Cancillería todavía hay gente de un nivel técnico que asesoró a Laura Sarabia. Que el presidente nos muestre dónde están las razones técnicas para la propuesta que él a través del señor Sade está imponiendo como la decisión final. Esto es un discurso hasta ahora. ¿Dónde están los argumentos? Yo creo que el gobierno debe responderle al país. Explíquenos por qué esta es la solución, la que está transmitiendo el señor Sade. Le repito, las consecuencias de una equivocación en los pasaportes en Colombia es de una gravedad terrible para los 50 y qué, ya somos 25 millones de colombianos. Eso es terrible. Imagínese usted en un aeropuerto, un colombiano en un país donde
no tiene manera de defenderse, que le diga, lo siento, su pasaporte se tiene que devolver porque tiene tal error. ¿Usted se imagina las consecuencias? Y para el país es una pérdida terrible. Además, esto dentro de un conjunto de cosas. Mire el problema ahora con Estados Unidos si no tenemos canciller. O sea, qué día tan complejo el que se ha vivido en esta semana. Sí. Y vea, se lo repito, ayer entrevistábamos al ex canciller Luis Gilberto Murillo, quien antecedió a Laura Sarabia, y él que promovió el cambio de contrato, ahora no está seguro que debió haberse hecho a estas alturas, porque el tiempo no da, no hay garantías de que en septiembre los colombianos puedan tener ese pasaporte, y es que viene todo esto en el peor momento, una crisis diplomática. Me recuerda la crisis que se vivió justamente en el país con el saliente canciller Murillo en ese entonces, cuando Petro se negó a recibir los migrantes deportados de Estados Unidos. Esto desató la furia de Donald Trump, quien en ese momento amenazó con aranceles. Nuevamente está pasando y expone la gravedad y quizá un descuido en el manejo de las relaciones internacionales, exministra. A mí me parece muy grave. Yo no entiendo perfectamente por qué Estados Unidos le pidió que se regresara a su embajador encargado y obviamente Colombia respondió trayéndose al embajador nuestro. No alcanzo a entender cuáles fueron las razones. Lo que sí es muy grave es que esto pase cuando no hay canciller. Eso me parece increíble, ¿sí? Eso muestra unas debilidades y una subestimación de los temas críticos en el país. Ojalá esto se resuelva rápido y ojalá llegue una persona contradictoria que además hable inglés, por lo menos. Sí, eso es fundamental para un canciller, sobre todo cuando tenemos una situación tan compleja con un presidente tan complejo como es Trump. Y es que de todas formas han sido largas las desautorizaciones a las que fue sometida su antigua mano derecha, digo yo, del presidente Petro, a Laura Sarabia, y Laura Sarabia parecía incluso estarlo desafiando abiertamente cuando, por ejemplo, reconoce la responsabilidad del gobierno en el discurso, en la violencia, después del atentado al senador Miguel Uribe, y parecía que Petro se negaba a hacerlo. ¿Usted cree que hubo un desafío de Laura Sarabia en público que hizo que todo esto desembocara en una decisión que nuevamente la desautoriza cuando Saade anuncia que los pasaportes no se van a manejar como lo había prometido Laura Sarabia, sino que se iba a cambiar esa empresa? Pues mire, yo creo que aquí hay más que eso. O sea, sí, yo creo que aquí había diferencias desde antes, pero aquí hay algo más. Es que aquí estamos hablando de un tema crítico en donde se está defendiendo una posición que esperamos esté respaldada con un análisis técnico que es el de Laura Sarabia, esperamos, frente a una posición que es una orden del presidente que pasa por una persona que no tiene elementos para ni siquiera hacer una revisión. Porque es que, mire, desacuerdos hay siempre, pero lo importante es que el presidente tenga gente que le pueda decir en privado, no en público, presidente, mire los problemas que se van a suscitar. Acá se desconoció eso, entonces me parece que esto es más que una pelea personal, aquí hay algo, aquí hay un interés muy explícito del presidente Petro, de que sí, él no quería nunca que siguiera la misma empresa, pero a mí lo que me afana es que se le esté dando a una institución que muchos, yo he oído a varios cancilleres ya decirlo, y mucha gente está diciendo que ni la imprenta está lista para recibir eso de inmediato, semejante responsabilidad, ni Portugal está listo para hacer ese acuerdo. O sea, aquí se está jugando con un tema muy crítico. Como le digo, esto me parece mucho más complejo y claro, en el fondo puede haber unos problemas personales, pero esto es mucho más que eso. Esto es poner en juego un tema que le crea una incertidumbre muy grande al país, porque los pasaportes los necesitamos la mayoría de todos los ciudadanos colombianos en algún momento. Totalmente, pero yo insisto en una idea. Por supuesto, el principal motivo de preocupación es qué va a pasar con la identidad en el exterior de los colombianos, con ese pasaporte que a partir de septiembre van a reclamar ellos. Pero yo insisto en un tema, ¿no cree, exministra, que a Laura Sarabia le pasó lo que le pasó a usted, que en su momento no pudo acceder al presidente Petro, que tenía que hablar con intermediarios, en este caso Sarabia con Saade y en su momento usted con Sarabia, que no hubo un acuerdo, que no se podía dialogar? ¿Cómo fue ese momento para usted? No, mire, a mí me pasó una cosa muy sencilla. A mí
el presidente, a través de Laura Sarabia y del director de tierras, trataron de meterme un gol con la expropiación express. Y acuérdense que yo renuncié irrevocablemente. Y el presidente en minutos le dijo a Laura que él retiraba el artículo para el plan de desarrollo que incluía la expropiación express y que hablaba conmigo. Yo creo que esa fue una de las razones por las cuales después me sacó, ¿sí? Pero ahí hubo de parte mía una renuncia clara que él echó para atrás, ¿sí? Entonces, sí, puede tener similitud en el sentido de que Laura Sarabia tiene una posición distinta que, como le digo, espero que tenga un respaldo técnico importante. En ese sentido puede haber razón, pero es que esa relación era mucho más compleja y fue mucho más cercana que la que yo alcancé a tener con el presidente. ¿Sí? A mí el presidente me nombró, fue él, no me nombró nadie más. Y por eso todo esto fue muy complicado. Pero ella, el presidente la llevó y la puso a jugar unos papeles muy protagónicos en el gobierno. Entonces, sí, el tema son los pasaportes, pero ahí hay algo más. Se perdió una confianza, se rompió en algún momento, no sé. Lo veo en ese sentido, tiene elementos parecidos, pero también tiene sus elementos claros. Y un tema crucial, el que usted dijo, el tema de los pasaportes, no se le está dando probablemente la importancia que eso tiene, es un llamado al gobierno. Y usted que estuvo dentro del gabinete, usted sabe cómo se han manejado los hilos al interior de la administración de Gustavo Petro. ¿El presidente es alguien con quien no se puede hablar? ¿Cómo es esa relación con los ministros por parte del presidente ahora que estamos viendo la salida de Laura Sarabia, que fue en su momento su mano derecha y muchos no se explican cómo esta relación terminó así? No, mire, yo tengo que repetir algo que lo siento en el alma y es un argumento sobre el cual yo he sido muy clara y lo he planteado siempre. Yo estuve en otro gobierno con otro presidente. Es decir, cuando yo estuve, sí, había un hecho común que yo creo que explica mucho de los problemas que han tenido después, es que no había acuerdos con el presidente. Yo me reuní con el presidente 2 veces, a raíz de mi renuncia, cuando no me la aceptó y cuando me echó. Fueron las 2 únicas reuniones personales y eso se llaman acuerdos. En todo gobierno, y acuérdense que yo estaba en muchos gobiernos y fui ministra de otros gobiernos, había acuerdos, o sea, cada semana o cada 15 días el presidente se reunía individualmente con cada ministro para discutir y para resolver incoherencias, inconsistencias, para apoyo, regaño, etc. Aquí eso no existe, ¿sí? Eso nunca, nunca existió. Pero este tipo de gabinetes que estamos viendo ahora jamás los viví. Era un gabinete en donde había discusiones, pero entre los ministros, y el presidente permitía que hubiera esos debates y jugaba un papel pasivo. Eso no tiene nada que ver con los gabinetes ahora. Jamás el presidente, mientras yo estuve, a mí nunca me insultó, nunca me agredió. Yo recibí más actitudes extrañas de Laura que del presidente. Hoy el presidente les dice todos los días que son unos ineptos, que son unos desleales y nadie renuncia. Yo no he podido entender eso. ¿Dónde está el amor propio de este gabinete? Pero eso no fue lo que me tocó a mí. Es decir, a mí me tocó, sí, cosas que han seguido, como esa distancia del presidente con su equipo, pero era un presidente que no agredía a sus funcionarios, que no los descalificaba en público, que no tenía este tipo de actitudes. Era un gobierno, en mi opinión, en esos 8 meses un poco distinto. Por lo menos yo no hubiera podido estar en un gabinete donde uno le dice desleal y que no cumple con nada, o sea, que es un inepto y uno se queda. A mí no me cabe eso en la cabeza. Yo leía uno de los comentarios en redes sociales y muchos se preocupan porque creen que el país ahora está en manos de Armando Benedetti y del nuevo jefe de gabinete, el señor Saade. ¿Usted coincide cuando hay tantas cosas que parecen estar ocultas? Pues mire, es muy lamentable que el presidente se está cada vez rodeando de personas más cuestionadas, pero yo creo en la institucionalidad. Yo creo que en este país todavía hay instituciones fuertes. Fíjese lo del Congreso. Con todas las críticas que tengamos, el Congreso está jugando el papel que uno espera. El presidente no puede seguir diciendo que el Congreso no le deja pasar nada. Le aprobó la reforma laboral con amenazas, lo que usted quiera, pero se lo aprobó. Mire la justicia. Mire lo que acaba de pasar con salud. Ese modelo del presidente, que es el modelo de esta niña Corso, mire lo que pasó. O sea, claro, eso el costo lo vamos a pagar todos, pero se paró esta destrucción tan grande que se ha hecho de las CPS, que necesitaban ajustes, pero no destruirlas. Entonces,
Yo sí creo, y es un mensaje muy importante para el país. Primero, trabajemos en cómo debemos ayudar a los próximos gobiernos. Y en segundo lugar, yo creo que hay que creer en la institucionalidad. Yo creo que Colombia valora su democracia y yo creo que la separación de poderes, así se trate de ignorar, existe y está jugando un papel. Yo no quiero ser pesimista. Estoy preocupada, pero no soy pesimista. Bueno, era la valoración de la exministra Cecilia López. Exministra, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.